Bienvenidos a este video para este canal. Nosotros venimos creando nuestro personaje desde que salió el juego en 2014 y no hemos podido cambiarle nada. Algunas personas han hecho esto de lo que yo también hice, eliminar el personaje completo y volver a subirlo. Y en este video les vengo a enseñar todo el por qué y cómo lo podemos mejorar nuestro detalle de personaje. Voy a hablar sobre toda la personalización de nuestro personaje, como básicamente la cara, que ya se puede cambiar estilo de pelo y eso. Ahora, la raza no se puede cambiar. Ejemplo, si tú elegiste Insomne, quedas Insomne. Si tú eliges humana, vas a poder cambiarte con caras de humana o a hombre, pero en ese personaje vas a quedar. No puedes cambiarte de raza. La raza más bonita que considero yo va a ser la Insomne. El robot ni cagando, pero yo también me puse el titán robot. Así que tuve que eliminar el personaje. Pero le hice hace muchos años, desde que empezó la beta de Destiny 1. Entonces les vengo a ayudar acá porque en esta actualización de 2024, cuando llegó hacia la luz, ahora nos dan estas posibilidades para que nosotros podamos sí o sí cambiar. Vamos a poder cambiar nuestro personaje. Como les digo, les voy a enseñar desde cero. Vamos, ya. Por ejemplo, si están acá en la torre, o en cualquier lugar de la ciudad y no necesariamente están entrando al juego, porque hay que decirle de todas las formas y todas las formas posibles, porque tengo que tener considerado de que hay gente nueva entrando al juego, porque el juego está gratuito y tiene contenido gratuito que están dando por ahora. Y así que presionen el botón de entren a su menú de personaje, ya es F1 si tienen PC. Una vez entrando aquí, tienen que ir a la parte de acá, de ajustes, de que está aquí arriba, ¿ya? Les voy a enseñar con la flechita mejor. Este puntito, es como una guada tuerquita. Vamos a venir para acá en teclado, control, video, sonido y acá en juego vamos a venir a cambiar personaje. Pero antes de eso, quiero decirle de que cómo se cambia el casco o cómo se hace para usar el casco y no usar el... Aquí en mismo el juego, el casco te dice opciones: siempre puesto, solo en combate o siempre puesto. Pensé que había una más, ya. Pero eso, yo en este momento lo tengo en solo en combate para que podamos ver al personaje, ¿ya? Vamos a ir a cambiar personaje, confirmamos, y una vez vaya a salir del juego, tenemos nuestros personajes, ¿ya? Sí, no juego mucho con el titán ni con el cazador, lo sé. Y una vez que ya se usa el personaje y una vez que nosotros salimos ya acá al inicio, presionamos el modificar. Le van a salir tres opciones cuando ustedes pongan el pulsor o la flechita acá, ¿ya? Así que vamos a poner modificación de personaje. Una vez que ponen modificación de personaje, van a poder lograr ver a su personaje con cuerpo de hombre o mujer, pero no van a poder cambiar la raza. La raza era donde uno elegía si quería un robot, si quería un insomne o si quería humana. En mi caso elegí humana, pero no sabía que tenía unos rostros tan feos. Lamentablemente tiene rostro de vieja, o bueno, mi parecer es un rostro de vieja. Uy, te ves un mono. Pero bueno, cada quien es su estilo, ¿no? Pero bueno, me gustaría un estilo más adecuado o más juvenil. Pero bueno, para todos hay gustos y este sería el color, ¿ya? Color de piel, se puede cambiar acá. El color de labios, que en este caso yo no le voy a cambiar nada. Le voy a cambiar el pelo. Lamentablemente hay muy poquitas cosas para ponerle en el pelo y esas cositas. Me hubiera gustado que pusieran algo más, así que por eso yo me quedé con esta, porque no sé, una tipo... no sé. Se ve bien, a comparación de la otra, se ve como más femenina con este que con la siento yo. Este es como, no sé, si le han pasado la mel del pelo y quedó así. Así que no es la idea. Diseño, este diseño de la cara se ve bonito. Pero como les digo, en Insomne se ven preciosos. Pero aquí en Humana, pues... Pero bueno, es eso. Ahora les voy a enseñar cómo personalizar su traje, ¿ya? Esta guía viene completa. Completa. Si te quedas al final, sería mucho mejor, porque así me das posibilidades para enseñarte todo completo y decirte lo que se viene próximamente. Bueno, una vez acá ya en órbita, entramos a nuestro personaje y vamos a ir abajo, donde está la pantalla del aspecto. Presionamos, podemos bajar con la flecha o presionando hacia abajo, da igual. Y aquí tenemos la nave, tenemos el colibrí, tenemos el emblema y tenemos esto que es lo que nosotros queremos, la personalización de aspecto, donde están los shaders y todas las cosas. Entramos y una vez que estemos acá adentro podemos hacer dos cosas. Le cambiamos el shader completamente. Si nosotros ponemos el shader acá, vamos a cambiárselo a todo el traje, ¿ya? Y recuerden, siempre pongan en examinar. Si ustedes ponen en aceptar, van a decir que eso le va a salir
siempre. Si ustedes pueden aceptar, van a acertar el color completo, ¿ya? Por eso es mejor examinar y van viendo cuál es mejor y así. Porque si se salen, van a quedar con su mismo color, ¿cachai? Pero si se van y presionan un color, por ejemplo aquí aceptar, se va a sacar con ese color. Por eso, primero examinen todos los colores y vean cuál les gusta. Y una vez que les guste un color, van a agarrar y ya. Cambiarían las cositas. Por ejemplo, nos acercamos al casco y elegimos el casco que nosotros queremos. Obviamente, los que sean nuevos, no van a tener esta cantidad de cascos. Se les va a ir desbloqueando a través que ustedes hagan sus actividades. Mazmorra, crisol, estandarte de hierro. Y así lo van desbloqueando. ¿Ya? Una vez que ustedes, no sé, reciben la recompensa con este diseño, porque tienen que recibir un casco con este diseño. Y una vez que consigan el casco con este diseño, van a poder venir hacia acá y lo van a poder desbloquear, ¿ya? Rollo de tejido y de síntesis, ¿ya? Y tienen que tener rollo de tejido. Pero el rollo de tejido les voy a enseñar al final del video cómo se consigue, ¿ya? Abajo en la línea de tiempo les voy a estar dejando las partes también, así que no se preocupen por ello, solamente vayan al punto donde necesitan o retrocedan el video hasta donde necesiten. Cualquier consejo en la descripción está, y si no me mandan un comentario y yo respondo lo más inmediato posible que se pueda para poder ayudar. Ya, una vez que tengan el casco así, van a tener que desbloquearlo. Por ejemplo, esto de la mazmorra de la ensoñada, que sería el mundo, ay, no me acuerdo, la ciudad ensoñada. Ya, es la mazmorra de la ciudad ensoñada, el trono destrozado, que diga. ¿Ya? Así que la capucha de amanecer de ensueño les va a servir. Así que, por ejemplo, si yo quiero esta, lo desbloqueo. Y una vez desbloqueada, ya puedo ponerla. Obviamente ustedes van a elegir algo que les guste y que puedan interpretar algo bien bonito. Porque obviamente nosotros queremos tener un personaje bien bonito, estéticamente bello. No un personaje que esté a medias. ¿Cierto? En lo exótico es diferente, porque lo exótico se tienen que comprar, ¿ya? Ahora, obviamente, no todo se tiene que comprar en Destiny. Destiny igual te da esas posibilidades, pero al tiempo. Por ejemplo, este puede salir al tiempo, mucho tiempo, puede salir en la tienda. La tienda se va en abrir carta estelar y vas a temporada. Y al lado de temporada ves que es tienda. Y te vas en tienda y ahí te va a salir las cositas. Por ejemplo, esta es la primera de polvo brillante que te dan. A ver, ¿ya? Aquí te puede salir una arma exótica. O sea, no es un arma, es un diseño de arma. Por ejemplo, me dieron este diseño de arma y yo lo compré. Este diseño de arma es en leyenda, ¿ya? Así también te puede tocar en leyenda la armadura, que sería mira, este es un diseño. Ahí te sale diseño universal de hechicero. No es que sea la armadura, es un diseño. ¿Ya? La armadura es esa es la armadura, ¿ya? Y este es el diseño de la armadura. Obviamente lo podemos poner en cualquier casco, pero ya lo tenemos desbloqueado, ¿ya? Y una vez que tenemos el diseño de exótico, ya podemos tener todos los diseños que nosotros queramos. Los diseños exóticos se puede conseguir, como te digo, acá en destacados, polvo brillante, te pueden salir por acá. O te puede salir acá directamente donde dice polvo brillante. Las ofertas que hay son diferentes a las que hay allá arriba, ¿ya? Entonces te puede salir así, como esta arma. Por ejemplo, esta arma, para conseguir ese diseño tú necesitabas comprarlo, ¿ya? Pero salió así gratis. Así que no creas que en Destiny todo se compra, porque está en equivocación, ¿ya? Hay hasta una tabla que te puedes buscar por Google y te aparece todo lo que se viene en cada día del mes, para que tú esperes ese día para recoger el diseño de arma o armadura que quieres. Exótico. Así que si tú quieres, ay, hay que plata, no, hay que gastar dinero, pero en los DLC y en los complementos para poder seguir jugando y divirtiéndote con las cosas que tengas para agregar al juego. Pero eso no significa que todo se tenga que comprar. Oh, está hermoso este. No lo había visto. Charoy, me lo llevo. Y así, ahora, ¿cómo se consigue polvo brillante? Te lo diré al final del video. Y ya, una vez que sigamos armadura de pecho, la armadura de pecho es lo mismo que cualquier otra del casco o en versión leyenda. Es lo mismo. Tenemos que simplemente ir buscando lo que nosotros queramos y recuerden siempre desbloquear esto solamente los necesarios, porque tampoco no nos van a sobrar muchos rollo de tejidos síntesis, ¿ya? Igual hay muy pocos diseños que sean así como muy novedosos y muy bonitos, pero hay gente que sabe hacer trajes
hermosos, combinaciones hermosas con cualquiera o hasta con la más fea, que a nosotros nos puede parecer feo, pero para esa persona tiene una creatividad y es un personaje hermoso. Pero no es mi caso, así que por eso yo elijo lo más común y lo más presentable, ¿ya? Así que es eso, es eso. Igual, cualquier cosa, si quieren ver diseños de cómo personalizar tu traje que os traiga el canal y cómo vestirse bien en el Destiny, díganmelo en los comentarios si le quieren que traiga el video y voy a dar full poniéndole al día en este video. Así que eso, cualquier cosa, estaré atento. Pasemos a cómo se consigue esto. Plantilla de tejido de síntesis. Ya, tienen que abrir para el cartaje estelar, la torre y directamente no a patio, sino que tenemos que ir hacia acá, anexo. ¿Por qué anexo y no a patio? Porque anexo nos queda más cerca de Hada 1. Hada 1 es la que tiene los síntesis de armadura. Ahí mismo te sale Hada 1, abajo síntesis de armadura. Así que vamos a ir a hablar con ella porque ella es toda la máster de las armaduras. Bueno, una vez que hemos llegado acá, en anexo, tenemos que dirigirnos hacia allá adelante, por esta escalera. Dejo el recorrido porque no va a faltar la persona que tal vez se pregunte, oye, ¿cómo llegó ahí? Así que yo intento guiar lo más posible bien y por acá. Así que eso, amigos. Ahora llegando acá, síntesis de armadura, nos acercamos y ponemos interactuar. Cuando interactuamos con este personaje nos va a dar contratos. Estos contratos no son cualquier contrato. Estos contratos son fáciles, pero requiere de un poco más de tiempo. Considero que el más fácil de hacer es este. Completar solamente una mazmorra o una incursión, ¿ya? Bueno, en realidad todos son fáciles, pero esos son los más fáciles que para mí siempre paso haciendo mazmorras o incursiones, entonces ahí full concentrado. Ahora, ¿cómo le explico los contratos? Los contratos se basan simplemente en completar un contrato de vanguardia, por ejemplo. Y este se trata de completar un contrato de sol, este de Gambito y este de algún destino que puede ser cualquiera, tierra, sea enseñada, cualquier cosita. Pero recuerden, esto es aleatorio. Por ejemplo, presiona aquí, obtener, me da el contrato de vanguardia y voy hacia donde dice aventura. Me acerco y me va a pedir aleatoriamente. Esto te puede pedir a ti en otro momento o a mí. No puede tocar cosas diferentes porque es aleatorio. Ahí mismo nos dice, nos está pidiendo completa actividades de lista de juego de la vanguardia y derrota combatientes en equipo y con daño solar. Operaciones de la vanguardia. Operación de la vanguardia se refiere a que nos vayamos a alguna operación de la vanguardia. Ahí te sale operaciones de la vanguardia y puedes hacer asaltos, ocaso o gran maestro. Yo te recomiendo que seas un asalto para acabar súper rápido porque tienes que hacer, está pidiendo bastante, está pidiendo que hagas cuatro asaltos y en esos 4 asaltos tengas que derrotar combatientes que son enemigos con daño solar. Puede ser con tus armas o con tu super solar, pero tiene que ser tu arma solar, no vas a usar cualquier arma. Puede ser la YouTube, puede ser cualquier arma, pero que sea solar, ¿ya? Y te va a completar esos 200. Y ahí recién se completa esa vanguardia. Bueno, y por eso yo recomiendo siempre igual el de la mazmorra, que es mucho más fácil, porque solamente lo haces en una pasada. Tú activas la de la mazmorra o incursiones, te va a pedir cosas como limpiar y cositas así solamente, pero adentro de la mazmorra. O sea, tú puedes ir a la mazmorra, usar el arma, de arco, un arma de vacío y solar, matáis los 150 en la parte principal y listo. ¿Te vas a demorar cuánto? No vas a demorar nada. Nada. Y la puedes hacer solo, ¿ya? Ahora, una vez que completes el contrato, te va a dar puntos. Te va a dar esto. Utilizando para crear rollo de tejido síntesis con tela de la... Esta va a ser una moneda, ¿ya? Esta va a ser una moneda que necesitamos para crear la tela en la torre, para poder hacer las cositas. Una vez que completemos esos contratos nos va a dar 100 de esa tela, ¿ya? Vamos a tener que venir hacia atrás de Hada y una vez que estemos aquí vamos a depositar esto. Mantenemos presionado el botón y ¡pum! Nos va a dar rollo de tejido de... Sí, tenía 2 en delante, ahora vamos a tener 4 con este que viene. Ahí tenemos 4. Como se fijan, no es tan complicado, no es nada del otro mundo. Súper genial de que lo tomen en cuenta y espero que les sirva. Espero que les sirva porque es súper bueno esta manera de poder conseguir la tela y todas las cositas y que te pongan como ese pequeño detalle para poder seguir jugando y hasta lo más mínimo no sea tan fácil de conseguir. Sé que tú puedes llegar ahí, conseguir, agarrar todos los contratos y lo vas completando al momento del tiempo, pero tienes que hacer algo, ¿cachai? Y eso es lo que se agradece. Así que nada, les dejo con el video siguiente, que bueno, si no saben
cómo conseguir cosas de la tienda, cómo conseguir las cositas de la tienda, porque obviamente necesitamos polvo brillante y ese polvo brillante no cae del cielo por sí solo, excepto que nos caiga en grama de estos de brillantes, pero es muy complicado que nos caiga porque nos sale más cuando somos de los nuevos, cuando están recién iniciando, más que todo nos sale en gramas exóticos, de leyenda, para que subamos más progreso. En gramas brillosos sale menos. Así que, ¿qué pueden hacer en este caso? ¿Polvo brillante? Bueno, les estoy dejando el video acá arriba. En este video les digo todo, cómo pueden conseguir, qué es gratis y qué no es gratis. Así que eso, chicos, un gusto, nos vemos. Hasta el siguiente video, déjenme en los comentarios para ver si les pareció bien la explicación o si me falta mucho más mejorar. Estoy intentando lo que se puede, pero necesito que chequeen eso para ver si he mejorado la ocasión. Nos vemos, un gusto y no les voy a dar la espalda. Voy a intentar ayudarles y comprender a cada uno de ustedes.